Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. En el programa de hoy nos acompañará el exministro de Industria y Comercio, el señor Gustavo Leite. Tocaremos con el señor Gustavo Leite varios temas relacionados a la situación actual de la economía del país, cuestiones fiscales, de estabilidad monetaria y todo lo referente a la ansiada reactivación económica de nuestro país. A la vuelta a la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Buenas noches. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros el exministro de Industria y Comercio, el señor Gustavo Leite. Buenas noches, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a vos por la invitación. Mis saludos a toda la teleaudiencia. Gustavo, queremos aprovechar tu vasta experiencia en conocimiento en materia del sector público. Hoy en día estás en el sector privado. Quiero recorrer un poco las variantes de las problemáticas que tenemos en el país. ¿Por qué crees, Gustavo, que está costando tanto iniciar el proceso de reactivación económica? Sabemos que está el COVID, pero ¿por qué crees que estamos tan empantanados en eso? Yo creo que una mezcla de factores. En primer lugar, la caída económica no se dio por el COVID, se dio antes del COVID. Y eso se veía venir. El gabinete de inicio, las señales de inicio, las políticas que se querían implementar. Imagínate vos que vos le decís a un país que estaba creciendo a 4,5 por año, que venía bien, con una cierta disciplina fiscal ligada a deuda, se va solamente a inversión, le decís, vamos a poner a cargo de esto a los peores de los peores, y no solamente eso, el ministro de Hacienda anuncia una reforma impositiva. Reforma impositiva para los que trabajamos y pagamos impuestos y pagamos empleados, quiere decir suba de impuestos. Y es lo que fue. Eso paró la economía inmediatamente el día que asumió Marito. Entonces, la caída ya se dio en el 2018 y 2019. No contentos con eso, siguieron gastando igual, como si siguiéramos bien. Se generó un déficit de 3%, famoso noviembre de 2019, sí, donde connotados colaboracionistas y exministros de Hacienda se fueron al Palacio a hacerle hurra a Benigno López y a Marito para que suba el déficit del 1,5 al 3%, sin cortar gastos. Me preguntaba una vez qué opinas. Me parece excelente, subamos, pero por la misma proporción y monto bajemos gastos. Entonces esa plata se convierte en inversión por 2. Acá se hizo de todo. Y después nos agarra el COVID, y el COVID, ¿qué es lo que hace? El primer acto público del COVID es una especie de apertura oficial de la corrupción institucional más importante de la historia moderna de Paraguay. Entonces eso nos lleva a lo que tenemos hoy, que es una especie de, para empezar, descreimiento total del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, ojo. Sí. Y nos lleva también a una insurrección civil de facto. Creo que te decía antes del programa que a mí me llamó la atención, que no sé, hace 3 meses por ahí se habló de unas medidas en Encarnación, y el intendente de Encarnación públicamente le desafía al presidente de la República que haga su decreto y que ellos no van a cumplir allá. Entonces estamos cerca de la anarquía. Por todas esas razones, el capital está esperando 2 cosas. A, que se defina lo político. Marito, ¿va a dar el golpe de timón que está esperando el país o va a seguir igual? Si él sigue igual, el capital va a seguir sin invertir. Y no se puede generar boom económico, que es lo que necesita Paraguay, no es lo ya retomada nomás, si no hay confianza, si no hay estabilidad política. Entonces, por eso estamos empantanados y por eso los esfuerzos son esporádicos, pero no por ello creo que el sector privado no se puede quedar quieto porque tiene demasiado en juego. Y vos sabés bien que 7/8 de la inversión de la actividad económica es el sector privado. Yo diría que a esta altura del partido lo que se necesita es que Marito no le moleste al sector privado, que le deje trabajar,
yo te diría hasta que por los temas de salud le deje al sector privado llevar adelante las vacunas, lo que sea que haga falta, con una cierta guía, y que se meta lo menos posible y que trabaje en dos cosas. A, en meter presos a sus amigos corruptos, y B, en generar 2 o 3 reformas para que eso ayude a que el nuevo gobierno agarre un país no tan desinflado y una caja no tan destrozada. Cuando hablas de incentivos al sector privado me viene a la cabeza lo que pasó hace 15 días, 20 días. Un cliente mío me comenta que estaba ampliando su call center en su empresa y me pide que le elabore contratos para 50 personas nuevas y en un momento dado me dice, no, voy a parar, me dice, porque están por anunciar el decreto nuevo, podría ser cuarentena total, parcial, no sé. Ahora me dice, entonces no contrató, ahora me dice, le escuché ayer al doctor Sequera hablar de una sugerencia al ejecutivo de cuarentena total, él sigue prorrogando y me dice, si no me decido este mes, creo que voy a diferir nomás 3 meses o voy a esperar bien fin de año. Esa incertidumbre a la que te referís, Gustavo. Sí, pero esa es una incertidumbre generada por el COVID, que nadie tiene. Europa entró en segunda, tercera, no sé ni cuántas olas ya son, y Europa hace eso, ¿verdad? Cierra, abre, cierra, abre. Eso a lo mejor vamos a tener que vivir, pero con la corrupción no. Te hago un ejemplo claro de lo que la gente lee, pero yo creo que ya llegamos al colmo de que este gobierno consiguió también que los más grandes periodistas, los más connotados analistas, se callen. Yo no entiendo qué es lo que pasó ni qué es lo que está pasando. El Ministerio de Hacienda en su página web dice que el año pasado se gastaron más o menos 7.700 millones de dólares en el gobierno central, pero que se recaudó 4.700. Sí. Si se recaudó 4.700 y se gastó 7.700, o se prestó los 3.000 o se prestó lo que sea y se quedó debiendo la diferencia. Pero también dice el gobierno que del presupuesto general que salió para salud del Parlamento se tenían 880 millones de dólares sin el COVID. Con la ley de emergencia del COVID le metieron 514 más. Ergo, se tenía que haber gastado 1.400 millones de dólares, pero se gastó 880. Entonces se gastó el presupuesto asignado por el Parlamento y los 514 se borraron del mapa. Y esas son las medidas que generan los problemas, porque camas, y si te puede faltar cama porque no tenés tiempo. Terapistas, y te pueden faltar terapistas porque vos no creás un terapista como creás de repente un obrero de la construcción. Pero lo que no te puede faltar es medicamentos si tenés plata. Y esos son los problemas básicos que este gobierno lastimosamente no pudo solucionar y le viene como en cascada. Es indigno, es inhumano y es hasta criminal que habiendo plata, en teoría, no haya medicamentos. Gustavo, siempre, no sé si pudiste leer en detalle, hubo un informe que recorrió las redes sociales en estos días también es ministro de Hacienda, estuvo con nosotros invitado acá en el programa Manuel Banana Ferreira. Él hablaba y hacía mucho hincapié en el tema de la pobreza en Paraguay, él hablaba que el índice de pobreza prácticamente no creció y él hablaba de la macroeconomía, la estabilidad. Un informe, digamos, desde el punto de vista positivo en lo que se refiere a la gestión económica de este gobierno. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Qué opinas? No sé si pudiste leerlo. Leí los tweets y demás. Manuel es esencialmente un oficialista, siempre ha sido. Entonces no me extraña y también tal vez él tenga clientes que le digan que necesitamos que se transmita positivismo. Está bien. Me parece que es válido y hasta legítimo que él tenga su visión, porque nadie te puede obligar a pensar de una manera diferente. Yo no creo en los números del gobierno porque miro el bolsillo de la gente. Vos mira, te dice el número del Banco Central que el PIB desde el 2018 al 2020 cayó de 40.000 millones de dólares, el tamaño de nuestra economía, a 33.000. Eso quiere decir una reducción de más del 12%. Eso quiere decir que los paraguayos en promedio tenemos $900 menos per cápita, por cabeza, en su bolsillo. Pero no es tan así porque el pobre tiene muchísimo menos, no tiene luego ya. Entonces, ¿cómo la economía va a caer 0,1% y cómo la pobreza va a caer solamente esos índices? Entonces, aquí lo que se generó también lastimosamente es un descreimiento sobre las cifras oficiales. A partir de toda una mentira que se generó sobre que el gobierno iba bien aquí y allá.
Ahora, yo soy un gran enamorado del potencial de Paraguay. Nosotros como gobierno conseguimos bajar la pobreza, el desempleo, crecer, generar empleos industriales, potenciar exportaciones no tradicionales, liberar el mercado de combustible en favor de la gente, bajar el pasaje para la gente. Claro que se puede, pero el liderazgo de la cabeza tiene que ser firme, la línea tiene que ser proyectada. Lastimosamente nuestro presidente, cuando sale y da un anuncio, salen 50 memes sobre el anuncio. Entonces, él tiene que enfocarse, para mi gusto, en olvidar lo que ya fue. Tiene que ir preso un equipo importante de sus amigos, tiene que dar un golpe de timón, convocar a los mejores paraguayos y tiene que enfocarse en 3 o 4 reformas para dejarle medianamente ordenada la casa al que va a venir. Él ya tiene su lugar en la historia, ya no va a cambiar lo que los paraguayos piensan de él, lo que ya le quieren, ya le quieren, lo que no le quieren, no le quieren, cada uno ya hizo su juicio, él ya no va a cambiar ni si se va con plata a la casa de la gente ahora. Entonces, que por lo menos haga un liderazgo positivo para el país. Pero creo que vamos a ver que esta crisis económica generada por este gobierno, más la pandemia que fue generada por los chinos, va a desnudar a un montón de paraguayos. Los más pintados van a quedar desnudos. Los liderazgos empresariales de los mismos que siempre fueron oficialistas están totalmente desgastados. Esta pandemia sirvió para desnudar quién es quién, para mi gusto. Gustavo, siempre se habla de que en los 5 años de todo gobierno hay un último año donde ciertos sectores políticos van abandonando al que está a la cabeza, que está en el poder. Se habla de, no sé si es gobierno, pero comienza digamos, a decantarse ciertos factores de poder. En este gobierno se inicia un desprestigio del gobierno muy rápido. En el primer año de mandato, cuando vos decís una vuelta, o sea, un golpe de timón, ¿vos creés que estamos a tiempo? O sea, es decir, mira que yo tengo la óptica de que discutíamos hace poco con un grupo de amigos, haga lo que haga, hasta si hace algo bueno, hasta si vemos algo positivo, la gente es como que perdió la credibilidad en este gobierno. Por eso digo... ¿Cree suficiente un golpe de timón? ¿Está a tiempo el gobierno? Siempre uno está a tiempo, solo que cuanto más tiempo transcurrió, menos tiempo tenés para que se vea lo que haces. Pero, ¿cuál es el problema esencial de este gobierno? Es la corrupción. La percepción y la realidad de la corrupción. No hay licitación donde uno toque y salga pus. Entonces, por eso yo digo, ¿qué es lo que la gente está esperando? Y la gente está podrida porque muchos paraguayos se murieron por falta de medicamentos. Que se vayan a presos los que impidieron que la gente tenga medicamentos. Entonces ahí, Marito, porque todo el mundo sabe que la gente no se va preso porque alguien está haciendo presión por ahí. Entonces ahí él va a decir, bueno, acá es realmente caiga quien caiga, porque él le prometió 2 cosas al electorado, muy claras. En mi gobierno no se va a permitir la corrupción, caiga quien caiga, dijo. Y segundo dijo, voy a coloradizar la función pública. Las 2 cosas que no cumplió son esas. Entonces hoy yo haría un gobierno de los mejores colorados, que hay muchos y buenos, porque hoy el costo político de esta mala administración le cae al Partido Colorado, a pesar de que hay muchísimos no colorados en el gabinete y en el gobierno, y con mucha influencia. Y por otro lado, la gente quiere que por lo menos, ya que no tuvo la vacuna, ya que no tienen los medicamentos, que se vayan a presos los que robaron. Y ahí puede generarse una inercia que lleve a convocar a los mejores, porque yo creo que hoy si convoca a los mejores no se van a luego querer ir porque no confían en él. Un movimiento pues tiene que dar líder para decir yo cambié. Y es el que está faltando. Quiero ir a otro tema, a la vuelta de aplausos, Gustavo, en relación al tema de en materia crediticia. Volvemos en breve con el señor Gustavo Leite. Seguimos con el señor Gustavo Leite. Gustavo, quiero abordar el tema en materia crediticia. Este es un programa que toca ese tema bastante, aparte de cuestiones de índole económico. Estuvo acá el director de Rediex, estuvo también en su momento el ministro de la Secretaría Nacional de Corrupción, estuvo la gente de la CEPRLAT. Y yo les vi a ellos, hay una, no sé si llamar preocupación, pero están enfocados en el examen del Gafilat. Están muy enfocados en eso. Siempre se habla de una preocupación de que si ese examen tiene un resultado negativo para el país, una de las principales consecuencias sería la elevación de la tasa de interés,
para el país y en consecuencia el crédito sería más caro en nuestro país. Yo le hice mucho hincapié a ellos de que si ellos no consideran que también los numerosos y cuantiosos casos de corrupción podrían influir en esa nota negativa o en ese resultado negativo. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Crees tan importante ese punto de la corrupción en el examen del Gafilat que tenemos previsto afrontar en breve? Es, sin duda. Por eso te digo que si los bandidos están presos, el examen del Gafilat va a decir, Paraguay tomó todos los recaudos legales, porque se pasaron leyes a cacharrata, y la justicia funcionó, y la fiscalía hizo su trabajo, y los políticos más altos no influyeron, no se metieron. Tema 1. Tema 2. El Gafilat, y ese examen es fundamental, no solamente por la tasa otra vez es de acuerdo al cliente, es fundamental para los informes en el sector financiero mundial sobre la limpieza de Paraguay. Y ahí sí yo veo que hay una flojera diplomática, porque independientemente de los exámenes de Gafilat, nosotros dejamos pasar 1 año y medio ya hoy de toda la plata que hay en Argentina y de argentinos que están queriendo invertir. Y nosotros, por un tema de Gafilat y demás, no le estamos armando el embudo para que venga, que sí hizo Uruguay. Sí. Entonces, para mi gusto, nuestra diplomacia debería haber ido hace rato a Estados Unidos, que es quien tiene la lapicera en estos temas, y explicarle, miren, vamos a hacer todo lo que el mundo hoy requiere eso de transparencia, porque el que nada debe, nada teme. Pero queremos armar un embudo para traer plata legal, limpia, de argentinos. Hay argentinos que tienen plata limpia y plata... Estamos desperdiciando una oportunidad porque también yo veo que hoy está toda la deriva. Ese es un tema que preocupa y bueno, pero esa oportunidad la estamos perdiendo. Yo no sé si ya la perdimos, pero creo que Argentina todavía se va a descomponer un poquitito más. Y si nosotros le damos estabilidad y rentabilidad mínima a capitales argentinos, tenemos mucho para hacer todavía. No nos olvidemos que todo lo que hizo de Santa Teresa, los miles de empleos en el sector de la construcción se debió a capital argentino que vino en el periodo anterior. Hoy en día está complicado el tema de... Yo tengo muchos clientes del exterior, Gustavo, que de a poco van comenzando a desistir de su intención, pero más por una cuestión de invertir en el país, digo, más por una cuestión de que me dice, pasa 4 meses y no puedo abrir una cuenta bancaria. Voy a enviar una transferencia de $30,000 y tengo que reportar como operación sospechosa, tengo esta traba, tengo aquella traba, entonces, ¿y qué vas a hacer? Y voy a invertir en Uruguay, o sea, traigo a colación lo que acaba de decir, ¿verdad? Veo como mucha complejidad en ese tema. ¿Cómo crees que podemos salir de eso, Gustavo? Y poniendo dentro de la agenda los temas que son esenciales. A ver, si nosotros sabemos que este mal gobierno más el COVID nos drenó de recursos, lo que necesitamos es convencerle a la gente de afuera que venga a invertir a Paraguay, porque nuestros recursos no nos va a darlo nunca, por eso hay toda una teoría sobre el capital extranjero en el desarrollo de los tigres asiáticos y demás, que no sé si viene al caso ahora, pero sí, yo haría eso, yo iría y hablaría con Estados Unidos y diría, bueno, vamos a abrir una ventana para que venga capital acá a invertir. Y vamos a hablar con la gente de CEPRELAT y ponerle un plazo para que diga sí o no. No puede ser que tarden 3 meses para habilitarte en una cuenta corriente. Vos te vas a Estados Unidos y te habilitan la cuenta corriente en 5 minutos. Sí. Y tu chequera te dan al día siguiente. Bueno, entonces quiere decir que hay cosas que no están tan bien articuladas y las prioridades de esta administración no están tan claras. Entonces hay demasiadas cosas para ajustar. Si vamos a hacer la lista de todo lo que hizo mal el gobierno, nos vamos a quedar toda la noche. Para mí tenemos que concentrarnos en cómo salir de esta. Ya la gente hizo su juicio, lo único que no se puede negociar es los bandidos tienen que estar presos. Coincido contigo en eso. Vi un reporte en estos días que los países que tienen mejor calificación crediticia a nivel internacional fueron los países que más rápido recibieron vacunas. El caso de Chile y no recuerdo el otro país, si mal no recuerdo Perú. ¿Crees que eso, en esa situación Paraguay, no sé cuándo recibiríamos, ¿verdad? ¿Crees que puede haber incidido eso en el tema de la complicación para adquirir vacunas? No, yo creo que en el tema de vacunas es muy simple. Hoy hay un exceso de demanda por vacunas. Hay más gente necesitando o queriendo vacunarse que capacidad de producción.
y por otro lado hay una necesidad política de todos los gobiernos del mundo de salir a decir conseguir la vacuna para mi gente. Entonces Paraguay llega de vuelta en una posición desventajosa porque durante 7 u 8 meses no hicimos nada, nuestra Cancillería está aplazada, ahora se está moviendo, pero vos te vas y te movés y te dan la migaja aquí, la migaja allá, y bueno, por eso digo, hay que involucrar al sector privado, decirle a todos los operadores económicos, vayan y busquen la vacuna, paguen más caro si hace falta, pero traigan la vacuna, y bueno, que cada uno se encargue de vacunar, de repente el sector privado a su empleado. Vos necesitas que la gente pueda ir a trabajar, y hoy tenemos esos problemas. Entonces, de vuelta, yo miro siempre lo que pasó con 2 grandes inversiones que se hicieron en Paraguay, aún dentro de la pandemia y dentro de la gestión pobre de este gobierno. Y los créditos internacionales vinieron para proyectos gigantes de 200 millones de dólares y vinieron para nuevas líneas de crédito para bancos que respaldan, o sea, hay un frigorífico importante que renegoció su deuda de 100 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York. Y hay una inversión de cemento importantísima que consiguió financiarse por 200 millones de dólares. No es el país, es el cliente. Y es otra cosa fundamental, que veníamos hablando con unos amigos sobre el tema de microempresas, y a vos te ha de tocar y se habrá hablado muchísimo. El problema de la microempresa no es que no haya líneas para el microempresario. Líneas hay de sobra y te das cuenta por el celular porque te envían todos los días. Acá tenemos 30 millones para vos, 50 millones para vos. El problema es que el microempresario no deja de ser empresario. Y cuando el banco toma la plata de Stefan para prestarle a Gustavo, Gustavo en su proyecto le tiene que convencer al banco que le va a repagar la plata. Porque cuando venga Stefan a pedir su plata, el banco le tiene que dar. El problema es que hoy los sujetos de crédito, ante la inacción y la incertidumbre, cayeron. Sí. No es que el empresario sea malo de repente, es que hoy, ¿cómo vos vas a hacer un escenario si mañana se va a cerrar, mañana se va a abrir? Vos tenías un restaurante que le iba súper bien y ahora no puede más ni abrir. Hay demasiada incertidumbre como consecuencia de todo esto, pero estoy seguro que hay mal manejo, mala gestión y alta corrupción. Esos son los problemas más grandes de Paraguay. Interesante, Gustavo. Vamos a ir a un corte nuevamente y luego quiero tocar el tema contigo de que hace un mix en lo que refiere a leyes de inversión para captar mayor inversión extranjera. Volvemos en breve con Gustavo Leite. Seguimos con nuestro invitado. Gustavo, yo me enfoco generalmente en la profesión a dos escenarios, a 2 sectores, asesorando a empresas que se dedican a la concesión de crédito en el mercado nacional. Quiero comentarte que la mayoría de las empresas auspiciantes de este programa forman parte de Crecer, que es la Cámara de Empresas Crediticias. Se dio una situación en esta pandemia, la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, habilita una línea de financiación y le incluye, con los préstamos FISALCO, le incluye a las casas de crédito como otorgantes de crédito. Hay un sector de la población, como vos sabés, que donde los bancos y financieras les cuesta penetrar. Y ahí la FD, digamos, coloca fondos a empresas de crédito, estas empresas colocan los créditos, pero ¿qué pasa, Gustavo? La tasa, estamos hablando de una tasa del 5.5%. Por mes. Por mes. Eso es usura. No, perdón, anual. 5.5 anual, excelente. Anual. Entonces, ahora, el tema es el siguiente. Llega un momento dado en que se pretende facilitar la colocación del crédito, pero si vos le decías a un sector del empresariado, mira, te voy a fondear para que coloques crédito, pero la tasa que puedes cobrar es 5.5 anual y el costo para la colocación del crédito es muy elevado, también, ¿qué fue lo que pasó? No había mucho interés de las empresas de colocar el crédito del fondeo que le otorgaba el Estado. Entonces, ¿no te parece que en un momento dado, quiero escuchar tu opinión, en un momento dado donde la gente está ávida de recibir crédito, que tendríamos que buscar un punto intermedio, es decir, que el empresario gane, no en exceso, pero tampoco lancemos un crédito con financiación, una tasa de 5.5 anual, ¿verdad? Donde nadie hoy en día se suba a ese tren, ¿verdad? Me hace acordar de la disputa con el sector privado en el tema de la liberalización de los precios de combustible.
Petropar pasó de 2 a 12% del mercado en 3 años y medio que duró, digamos, nuestra intervención y la posterior liberalización, pero el mercado creció 80%. Entonces fue mucho más negocio para el sector privado quedarse con el 88% del crecimiento de casi 100% que quedarse con el 98% que tenía antes, que crecía así chiquito. La misma cosa, si Fomento hubiera sido un banco eficiente, hubiera hecho que los otros bancos se interesen por competir para colocar. Vos no le podés dictaminar márgenes al mercado. Vos lo que le podés dar son facilidades y crearles nuevos mecanismos. Entonces, ahí lo que se me ocurre es que no hay un espejo. ¿Qué pasa si vos decís, bueno, consigo al 5,5? Vos no podés pretender que un banco trabaje a cero. Algo tiene que ganar. Pero vos le podés decir a Fomento, mira, yo necesito que como ustedes no pagan dividendos, pues no paga dividendos. Fomento tiene que no perder plata nomás y mantener el valor de su capital. Entonces, yo sí a Fomento le puedo decir, te voy a dar al 5,5, pero vos vas a pasar al 6,5. Pero vas a pasar al 6,5 al que es sujeto de crédito, pues no puedes regalar plata. Y entonces eso tal vez hace que algún banco en el volumen final diga, bueno, si voy a colocar 100 millones de dólares adicionales y me va a costar, y voy a uno nomás, bueno, voy a ganar 1%, voy a ganar $1 millón. Creo que al mercado no se le puede ir con tantas regulaciones. Yo creo que el gobierno tiene que regular cuando hay desajustes. Pero el gobierno no puede decretar que haya clientes. ¿Cómo va a decretar que haya clientes en una economía deprimida? Entonces, para mí que el gobierno tiene que concentrarse en generar las condiciones para hacer un boom económico. Vos no le podés prestar a Estefan la plata que Gustavo colocó a 3 años a 5 años. Pues te vas a descalzar, una regla básica. ¿Qué es lo que necesita Paraguay? Fondos de largo plazo. ¿Dónde están los fondos de largo plazo? Según una propuesta mía que está dando vuelta y lo escribí hace un año y hice un programa de televisión sobre eso. Está en los fondos futuros de Itaipú. Mira, te voy a dar un número que a la gente le va a sorprender. Itaipú, desde que comenzó a operar, ya le dio a Paraguay 11.000 millones de dólares de royalties y compensaciones. Eso se metió al presupuesto, a Fonacide, a Fondo de Excelencia, y la verdad que nadie sabe lo que se hizo. Si se hubiera creado un fondo soberano con esa plata, para poder prestar a su vez a 30 años, para hacer infraestructura a 30 años, porque esa es plata tuya, nuestra, de todos los paraguayos. Entonces yo propongo que de acá en adelante, y se incluya dentro de la renegociación del anexo C, que los fondos futuros que va a generar Itaipú para Paraguay entren a un fondo blindado que se use para recomprar la deuda externa. Nuestra deuda externa nos va a costar en el 2023 750 millones de dólares solo en intereses. Para una línea de larguísimo plazo de hasta 30 años para vivienda, para refacciones, para industria, para todo lo que sea que pueda generar empleo. Y luego una línea especial para la agricultura familiar, porque esa es una línea que tiene altísimo riesgo. Entonces, el Estado tiene el lugar donde tiene que intervenir, pero entrar a regular el margen en el crédito me parece una medida venezuelística, argentinística. Cuando habla de regulación del Estado o eventual injerencia política, yo siempre traigo a colación. Yo tengo la teoría de que no podemos negar la estabilidad monetaria en Paraguay. Es algo que lo traemos desde hace de varios gobiernos atrás. Hasta me atrevería a decir de la época, no sé, de Stroessner, estamos con estabilidad monetaria. Nunca existió mucha injerencia política en el manejo de la moneda en Paraguay, ¿verdad? Siempre los técnicos muy buenos del Banco Central se encargaron de mantener esta estabilidad monetaria, obviamente con ciertas políticas de Estado. ¿Por qué crees que solamente en ese sector de lo que es la economía del país se logra esta estabilidad y no podemos lograr eso, una estabilidad en inversión extranjera, una estabilidad en el sector industrial, ganadería y varias cuestiones más? Porque ¿cómo logramos a través de los años esa estabilidad monetaria en un sector de nuestra economía y no podemos lograr en el otro sector, en los otros? Porque la inversión nacional y extranjera es directamente proporcional a la percepción de corrupción. Si crece la corrupción, menos inversión vas a tener, nacional o extranjera. Yo te digo, pues estoy trabajando con un grupo de amigos, dentro de poco va a ser público. Nosotros determinamos que en el gobierno anterior, y era porque Carte estaba encima y yo estaba encima y el ministro de Hacienda estaba encima, las inversiones se aprobaban en 30 días. Hoy eso tarda más de 200 días. 210 días, hay un estudio. Estás al tanto, entonces estás bien Sí. informado. ¿Y cómo nosotros le vamos a convencer
Porque ¿qué es lo que había hasta agosto de 2018? Paraguay el imán para las inversiones. A partir de ese día Uruguay nos ganó. Sí. Y nosotros nos quedamos ahí como sin reaccionar. Tenemos que reaccionar, tenemos que competir, tenemos que volver a competir. Los 4 elementos que nosotros propusimos dentro de nuestro gobierno, con todas nuestras luces y sombras, porque hemos cometido errores también. Alimentos para el mundo de alto valor agregado, lo más cercano a la cadena orgánica, agroecológica. Centro del centro que no tiene mar, hacer que todo pase por Paraguay. Por eso la bioceánica se está construyendo, por eso el puente de Murtiño. Eso es del gobierno anterior. Fábrica de la región. Nosotros crecimos de 140 millones de dólares de manufactura a 700 en 5 años. 18.000 empleos nuevos en el sector industrial. Y Paraguay potencia forestal. Yo me fui a Finlandia con Sergio Godoy en el 2017. Nosotros le invitamos a los finlandeses y a los suecos a que miren Paraguay. Pareciera que hoy va a salir una gran inversión de la mano de unos suecos. Aleluya. Pero el potencial de Paraguay en esos 4 sectores está dado. Este gobierno no hizo ninguna promoción, hizo una pésima negociación del acuerdo automotriz, entregó la ventaja competitiva más importante que tiene Paraguay en Maquila y encima no está trabajando la desburocratización. Si el gobierno anterior te aprobaba una inversión en 30, este gobierno se hubiera puesto como meta, vamos a aprobar en 15, pero la llevó a 2.10. Entonces, esos son los temas. Y el empresario no es estúpido, porque te dice, 10% nomás es la tasa en Paraguay. Es bola eso. La tasa real llega a ser casi 30. ¿Por qué? Porque vos sos un exportador. Te hablo de un exportador de un producto refinado industrial. 10% es un impuesto sobre lo que gana. Pero después está el IVA que el Ministerio de Hacienda le chupa y no le devuelve. Y él tiene que pagar otra de capital operativo porque ese crédito que él tenía en su business plan, en su plan de negocio, no le entra, entonces se va al banco y paga otra un crédito de 8% sobre su propio capital que Hacienda le retiene. Entonces es bola que Paraguay tiene 10% de impuestos. Nominal es 10%, en términos reales es entre el 20 y el 30. Esas son las cosas que tienen que transparentarse. Hacienda le debe más de 1.000 millones de dólares a los exportadores, no de ahora, de antes ya. Es una guerra mía con los ministros de Hacienda en el equipo económico. Esa es una cifra que nadie nunca dijo cuánto es. Es como el agujero negro, pero es plata de la gente. Esa es una bicicleta, ese es el combustible de la bicicleta fiscal. Muy interesante todos los datos que estás aportando al programa. Quiero ir a un último bloque y ahí te quiero pedir que nos dejes unas reflexiones sobre las proyecciones que ves para lo que queda de este gobierno. En breve volvemos con Gustavo Leite. Gustavo, en este último bloque quiero escuchar quiero dividir en dos apartados. Uno, tus sugerencias, 5 pilares o 3 o 5, los que vos creas convenientes para tratar de salirnos de esta situación o por lo menos de mejorar o llegar al tan ansiado mencionado por vos golpe de timón, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo crees que va a recibir el país el próximo presidente de la República? Y depende de las 5 cosas que me preguntaste. Por eso yo estoy convencido, mira que te sigo mucho por redes, escucho mucho cuando hablas. Yo sé que vos tenés la receta y yo te veo también convencido que crees que en este gobierno no se van a aplicar esa receta. Yo te digo la verdad, en mi caso yo perdí la esperanza. Entonces, yo ya quiero conocer tu visualización con respecto a cómo se va a quedar el Paraguay. Y bueno, bola de cristal no tiene nadie, porque ¿qué va a pasar con el COVID? Si viene una segunda ola y empieza a haber 100 muertos por día, va a haber cuarentena total. Y si hay cuarentena total, bueno, ahí ya no sé más lo que va a pasar. Vamos a asumir que seguimos más o menos igual, vienen los remedios, viene la vacuna, y Paraguay va a crecer alguito y va a pasar. Pues yo siempre digo, nosotros estábamos en el 4º piso, este gobierno tiró al 2º subsuelo y ahora todo el mundo hace hurra, pues vamos a subir al 1er subsuelo. Bueno, es mejor el primero que el segundo, pero mucho peor que el 4º piso. Entonces, Paraguay tiene un potencial que está comprobado. Cuando hay un gobierno medianamente bueno, anda bien. Entonces, si vos me decís cuáles serían las 5 cosas, lo primero es corruptos presos. Y tiene que versele a Marito siendo el gestor de eso. Pero no los corruptos que son tus enemigos y tus amigos salvados. No, todito, todo igual.
Segunda medida para mí es una baja sustancial de impuestos. Vamos a ir a ese 10% real. No hace falta bajar, hace falta cumplir. La reforma impositiva, yo te iba a decir, yo soy un piquí, yo no existo. Estoy pagando 5 veces más impuestos que el año anterior, habiendo facturado lo mismo y gastado lo mismo. Entonces, si a mí me afectó, imagínate lo que le afecta al grande, que es el que tiene la plata para invertir. Sí. Tercera medida, dejar de jugar con el tema de salud. Si no tenés la cama y por lo menos nada, dejar de robar y poner los medicamentos, porque la gente, es matemático estos temas. 2% de los que tienen COVID se mueren. Pero si tienen el medicamento, algunos pueden pelear más y llegar a tiempo. Y eso es lo que no hay. Cuarto tema, para mí hay que dejar de joder con el tema de la educación. Para mí una gran desilusión que venga el ministro nuevo y diga, voy a hacer una encuesta para ver cuál es la educación que queremos para el... No. Vos no puedes traer un ministro para que haga encuesta. Vos tenés que traer un ministro para que haga un proyecto piloto de la educación. Sí. De la educación nueva, porque ya están todos hechos los diagnósticos. Entonces, tenés corrupción, economía, salud, educación y para mí sentar al mejor equipo, que no tiene que ser grande. Lo de Itaipú no es un misterio. En Itaipú hay 2 grandes temas a discutir. ¿Vamos a seguir con la misma tarifa y generar más o menos $1.000 millones para cada país? ¿O vamos a bajar la tarifa al costo y entonces vamos a tener un 60% de baja en la tarifa? Si eso se hace, se va a acabar más rápido la energía de Itaipú. Nosotros dejamos un documento que dice que en el 2032 por ahí, al ritmo que íbamos de 8% de crecimiento al año, nuestra energía de Itaipú, el 50% de Itaipú, ya se iba a consumir todo. Entonces, ¿de qué nos sirve tener energía barata para que se acabe en 8 años? Yo creo que ahí entra el gran debate. Y en la otra pelea es Brasil. Socio, pagame la mejor por lo que es mío y yo te cedo. Porque no estoy pudiendo venderla a otro. Vamos a hacer una subasta, vamos a esos royalties, pero eso cada vez se va a achicar más. Porque en la medida que yo use más mi energía, menos tengo para vender al otro. La energía que vos usás en tu casa no se puede usar en la mía. Entonces, Paraguay tiene un drama potencial de energía. Y ese documento dice que para el año 2018 ya teníamos que estar haciendo la represa de Ipané. Ya teníamos que estar pensando en las nuevas centrales de superficie. Ya teníamos que estar hablando con Bolivia para traer el gas y generar a partir de gas en Villa Halle. Estamos atrasados en todo y nos puede golpear tan fuerte de ser el paraíso donde sobra toda energía, en el 2032 es el país donde no tiene energía para crecer. Y esos son los grandes temas para mí. Esos 5 vectores hoy tienen que atacarse con liderazgo político y con equipos chicos, 3, 5 personas en cada equipo que tengan poder y hagan. Paraguay necesita la reforma, le agregaría un sexto, una reforma real del Estado que concentre salud, educación, seguridad ciudadana y justicia. Esos 4 ejes necesita Paraguay. Con el permiso que me pongan acá y no sé, a lo mejor me van a putear después, ya pido disculpas. Secretaría de la Niñez, Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Corrupción. El protagonismo de obras públicas hay que pasárselo al sector privado. ¿O no te das cuenta que la ruta de 2 y 7 avanza mucho más rápido que todas las otras obras? Sí. ¿Por qué? Porque el sector privado quiere empezar a cobrar su peaje. Entonces, hay ciertas cosas que tienen que cambiar en Paraguay. Veo que 2 años y medio después de iniciar el mandato, después de haber dilapidado un montón de guita, después de haber metido no sé cuántos nuevos empleados públicos, el gobierno dice, se suspenden las nuevas contrataciones. Un poco tarde. El Estado tiene que haber un equipo que empiece a estudiar cómo hacemos para hacer un retiro voluntario real de por lo menos 60.000 funcionarios públicos de los 300.000 que tenemos, hablo números redondos, porque ya todos los que tienen 50 años les da igual llegar a los 55 si le van a pagar lo que corresponde. Hacer ese trabajo, endeudarnos para hacer eso es la mejor deuda, porque en 2 años recuperar esa plata y esa plata ya deja de entrar al gasto. Tenemos demasiadas cosas para hacer, pero no hay liderazgo social. Esa es la realidad. Sea este gobierno o sea el que venga, yo considero que debemos armar la tan ansiada selección nacional, ponerla a los mejores. Y yo, mira que también mucha gente me va a objetar por lo que voy a decir, pero yo creo que en esa selección inclusive tenemos que dejar de
de votar por el color, Gustavo. O sea, decir, si los mejores no son del color de mi partido, y bueno, no importa, les convoco a los mejores, porque no sé si la solución sería única, exclusivamente para el próximo presidente, que yo cuente o le convoque solamente a los mejores de mi partido, sino a los mejores de todos los partidos. Acá hay que armar una gran selección nacional, aunque sean importados, ¿verdad? Sí, pero la selección nacional con los mejores jugadores no puede funcionar si el técnico no anda. El problema es el técnico, el problema no es la selección. Yo te aseguro que Paraguay, con un presidente creíble, tiene a los 100 mejores paraguayos y paraguayas trabajando para el país. Hoy nadie quiere mezclarse con este gobierno, es como que no quiero saber nada. Entonces ese es el problema, la credibilidad de la cabeza. Después ya si va a ser colorado, liberal, no importa el color. Evidentemente, si vos sos colorado y ganás con voto colorado, vas a llevar a los mejores colorados. Y si la oposición gana, y bueno, va a llevar a los mejores de la oposición. Hay brillantes figuras en todos lados. La oposición, en mi entender, tiene un dilema mayor que el Partido Colorado. Porque tiene 5 o 6 figuras que no llegan, porque los otros 5 le van a tirotear para que no llegue, y tienen que ponerse de acuerdo en encontrar un Lugo, digo yo, que no le moleste a nadie, pero va a tener que llevar de muleta a la izquierda. Bueno, problema de la oposición. El Partido Colorado, y yo soy olimpista y digo, mis mejores amigos son cerristas y les quiero mucho, y siempre discutimos que Olimpia no puede vivir sin Cerro y viceversa. Olimpia y Cerro han tenido periodos brillantes y han tenido periodos malísimos. Pero el olimpista o el cerrista, cuando el equipo anuncia la contratación de nuevos jugadores, saca a los viejos que ya no funcionan, ya hace de lado a los que están molestando, la hinchada se enfervoriza. Y esa hinchada tiene el Partido Colorado. Si el Partido Colorado hace un mea culpa real, limpia a sus 100 carapesadas que tiene, genera nuevos liderazgos y una propuesta real, la tiene menos difícil que la oposición, a pesar del desgaste que le está dando este gobierno al Partido Colorado. Pero en política nadie sabe. De vuelta, todos dicen, si la oposición encuentra a alguien le va a ganar, pero tiene que encontrar. Y entonces vos mirás, la oposición se ha encargado de que en Frente Iguazú, o Lugo o Lugo. En el equipo de Efraín, o Efraín o Efraín. En el equipo de Katia, o Katia o Katia. En el equipo de Payo, o Payo o Payo. ¿Cómo van a ir a una elección? ¿Cómo van a hacer? Problema de la oposición. El Partido Colorado trae con todas sus luces y sombras, va a ir a una interna. No sé cuántos candidatos va a haber y no sé si va a ganar el indicado o no, pero va a haber una compulsa democrática. Y yo lo que siento en el Partido Colorado, así como una rebelión, digamos, institucional en Paraguay, de que nadie más le hace caso al presidente, en el Partido Colorado, las figuras de abajo, los jóvenes de las seccionales, algunos buenos, otros malos, están ahí en ebullición. Entonces, para mí es importante que el Partido Colorado haga un mea culpa. Cometimos muchísimos errores, pero no va a desaparecer. Y mientras no desaparezca, va a ser una fuerza formidable, porque tiene 2.500.000 de hinchada. Entonces, se viene un escenario muy interesante para el 2023. Sí. Pero no podemos nosotros decir, bueno, como el 2023 es interesante, nosotros nos vamos a sentar a ver. Nadie se va a la cancha 2 años y medio antes y compra una Coca-Cola a esperar. No existe eso. Hoy es el problema. Hoy se mueren paraguayos porque no hay medicamentos y en teoría sobra toda la plata. Bola, se comieron toda la plata. Alguien tiene que salir a explicar por qué no hay el medicamento si hay la plata. Entonces, esos son los temas que a nosotros nos están carcomiendo. Y por otro lado, un equipo tiene que meterle preso a los bandidos. Y por otro lado, un equipo tiene que trabajar no en la reactivación económica, pues eso se va a dar nomás luego. En el boom económico, Paraguay tiene que crecer al 10% por los próximos 10 años. Y ese equipo no hay porque el liderazgo que hay hoy lastimosamente no existe. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante la entrevista. Aportaste datos que ya conocíamos y otros que no conocíamos y te agradecemos mucho de la producción del programa. O al contrario, yo quisiera decir algo porque mucha gente va a decir, ¿y por qué no hicieron eso cuando estuvieron en el gobierno? Y yo les contesto, nosotros hicimos muchísimo. Solo que las circunstancias eran diferentes y no hacía falta las medidas dramáticas porque no estábamos tan mal como ahora. Entonces, cuando vos te das cuenta de que cada vez estás peor, es como, ¿por qué vos no te curaste y no te cuidaste cuando tenías 50 años y a los 65 ahora venías a llorar? Bueno, cada uno hace lo que le toca cuando le toca. Yo siempre le digo a la gente, miren ustedes
cómo estamos, que vino un gobierno que nos persiguió a todos los que estuvimos en el gobierno anterior y no han encontrado una sola pizca o atisbo de corrupción. Yo soy un tipo que le puedo decir, mirá la plata que entré, ¿con qué plata entré al gobierno? Estuve 5 años ahí, manejé el 65% del PIB de Paraguay, mirá la plata con la que salí, es sustancialmente menor que con la que entré. Entonces esas cosas nos permiten a nosotros hablar con una cierta tranquilidad. No somos dueños de ninguna verdad, pero tenemos una cierta tranquilidad para poder salir a decir las cosas que se están haciendo mal. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros y esperemos contar contigo en próximos programas. Bueno, a la orden. Ya me van a ver seguramente más a menudo en las pantallas. Vamos a ser colegas, parece. Hay unos rumores ahí sobre el tema. Vamos a ver, lo estamos diseñando. Esta fue la entrevista con Gustavo Leite. Terminamos el programa Crédito y Consumo. Lo esperamos el próximo jueves a la misma hora por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.